Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Evangelio según San Mateo. Estábamos considerando en nuestro programa anterior las bienaventuranzas. En realidad apenas comenzamos en este tema. Y decíamos que la primera bienaventuranza tiene significado especial para nosotros. Dice el versículo 3 de Mateo capítulo 5, «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Este versículo dice, «Bienaventurados los pobres en espíritu». Ahora no nos dice cómo llegar a ser pobres en espíritu. Dijimos que la palabra bienaventurado ocurre 9 veces. El libro de los Salmos comienza con esta misma palabra. Y dijimos que el Salmo 1, versículo 1, comenzaba diciendo, «Bienaventurado el varón». Notamos también, sin embargo, el contraste con la ley mosaica en Deuteronomio 27, 16 al 26. Allí todo es maldición. Ahora encontramos la bendición en Deuteronomio 27, 12. Allí dice, «Cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín». Y encontramos la maldición en el versículo 13 del mismo capítulo 27 de Deuteronomio. Allí dice, «Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí». Las maldiciones son dadas en Deuteronomio. Las bendiciones, por su parte, son dadas en el Sermón del Monte. Concluimos nuestro programa anterior diciendo que hoy en día solo el pecador que ha sido salvado puede darse cuenta, puede conocer su pobreza de espíritu. El apóstol Pablo menciona este aspecto en su segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 4 al 10. Y en el versículo 10 menciona la frase, «como pobres, mas enriqueciendo a muchos». El Sermón del Monte hace jactarse a algunas personas, como aquel hombre que mencionábamos en el almuerzo de la Cámara de Comercio. Este hombre se jactaba de que este documento era su religión, y trataba de engañarse diciendo que lo estaba guardando. Pero realmente no lo estaba guardando de ninguna manera, lo cual hacía de él un hipócrita. Hay muchos hipócritas hoy en día. En la ciudad de Tulsa, en el estado de Oklahoma, en los Estados Unidos, había un magnate del petróleo. Y este hombre decía que había asistido a la iglesia durante muchos años, así como los demás hipócritas, y hablaba de guardar el Sermón del Monte. Pero llegó el día cuando descubrió que era un pecador perdido en camino al infierno. Entonces acudió a Jesucristo y fue salvo. Amigo oyente, este es el regreso, esta es la media vuelta que Dios quiere que hagamos, no permitiendo que este tipo de cosas nos engañe. Solo el Espíritu de Dios puede revelarnos nuestra pobreza de espíritu. El Sermón del Monte no dice cómo se puede llegar a ser ciudadano del cielo, porque está dirigido a aquellos que ya son ciudadanos del cielo. Ahora, la siguiente bienaventuranza la encontramos en el versículo 4 de este capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, y dice, «Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación». Es interesante notar que estas bienaventuranzas se pueden hallar en otra parte de la Escritura. Los pobres en espíritu se encuentra en Sofonías capítulo 3, versículo 12. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La encontramos en la profecía de Isaías, capítulo 61, versículo 2. Ahora en el versículo 5 de Mateo, capítulo 5, encontramos la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta bienaventuranza se encuentra en el Salmo 37, 11. Amigo oyente, los mansos no están recibiendo la tierra por heredad hoy en día, y estamos seguros de que usted lo reconoce. No son los mansos quienes están heredando la tierra, y por tanto parece que el Sermón del Monte no está en operación el día de hoy. Cuando Jesucristo reine, los mansos recibirán la tierra por heredad. Ahora, ¿cómo llegar a ser mansos? Bueno, nuestro Señor era manso y humilde de corazón, y Él heredará todas las cosas. Y nosotros somos los herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22, «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza». Solo el Espíritu de Dios nos puede quebrantar y hacernos mansos.
Si tratamos de hacerlo y lo logramos nosotros mismos, entonces nos enorgullecemos y allí se acaba la mansedumbre. Usted mismo, pues, llega a ser orgulloso y allí se va su mansedumbre. El Sermón del Monte es maravilloso, amigo oyente, pero vamos a interpretarlo con exactitud. El método cristiano de llegar a ser manso ni aún lo sugiere este pasaje. La mansedumbre no viene por el esfuerzo de uno mismo, sino por el esfuerzo del Espíritu Santo. Lo que nosotros no podemos hacer, al Espíritu Santo le es posible producir en el corazón de un cristiano que se ha entregado al Señor. El cristiano que ha aprendido el secreto de producir el fruto del Espíritu Santo puede volver acá a las bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y puede ver allí la recompensa de la mansedumbre. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 6 versículo 2 dice, ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Ciertamente las bienaventuranzas presentan metas que el creyente, el Hijo de Dios, tendrá hambre y sed de realizar completamente en su vida. Luego en el versículo 6 de este capítulo 5 del Evangelio según San Mateo leemos, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Y qué en cuanto al hombre natural? ¿Tiene hambre y sed de justicia? Los hombres con los cuales nos encontramos no la tienen. El hombre natural, dice el apóstol Pablo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así lo expresa Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia son los que han descubierto que Cristo es su justicia. Él nos ha sido hecho por Dios justificación, y nuestra justicia está en Él. El versículo 7 de este capítulo 5 de Mateo dice, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta no es la condición sobre la cual nosotros merecemos misericordia. En su carta a Tito, capítulo 3, versículo 5, dice el apóstol Pablo, Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El mismo apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 12, versículos 17 al 20, nos dice que debemos ser misericordiosos porque ya hemos alcanzado misericordia. También el apóstol Pedro en su primera carta capítulo 2, versículos 9 y 10 dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora el versículo 8 del capítulo 5 de Mateo nos presenta la siguiente bienaventuranza. Dice él, Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ningún hombre sincero puede decir que su corazón es puro. ¿Cómo se puede hacer limpio el corazón del hombre, un corazón que es desesperadamente perverso? El Señor Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 3, Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así pues, es por el lavamiento de la regeneración que somos hechos limpios. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, dice que sólo la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La siguiente bienaventuranza la encontramos en el versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Le es posible a usted nombrar a un pacificador en el mundo presente? No hay ni siquiera uno en el día de hoy que pueda efectuar la paz. Cristo es el único gran pacificador. Hizo la paz entre un Dios justo y un pecador injusto por medio de su propia sangre. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 5:1, Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el versículo 10 del capítulo 5 nos presenta la siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
La aplicación de esta bienaventuranza hoy, y también al remanente de Israel en el tiempo de la gran tribulación, es fácil de notar. Pero, ¿se la puede en realidad aplicar al reino? ¿No será quitada entonces toda la maldad? Muchas escrituras enseñan que habrá maldad durante el milenio, aunque será grandemente reprimida. Pasemos ahora a otro aspecto importante en este capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Leamos los versículos 13 y 14. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Los hijos de Dios en cualquiera época y bajo cualquier condición son a la vez sal y luz en el mundo. Los hijos de Dios en toda época son sal para impedir el avance de la corrupción y son la luz al reflejar la luz de Cristo. El problema hoy en día es que la mayor parte de los miembros de las iglesias han perdido su sabor como sal. Tenemos tan poquitos cristianos que sirven de sal verdaderamente. Ahora, la sal no impide que se realice el proceso de la fermentación, pero sí frena su progreso. Y amigo oyente, usted y yo debemos ser la sal en la tierra y ejercer una influencia para el bien en el mundo. Los cristianos son también la luz del mundo. Ciertamente en el reino los creyentes serán la luz del mundo. Este es un principio grande para nosotros. Debemos ser una luz en nuestra vecindad y a donde quiera que vayamos. No tenemos ninguna luz dentro de nosotros, pero la palabra de Dios es luz. Ser una luz es proclamar la palabra de Dios de una u otra manera. Puede ser fácil cultivar la amistad de las personas muy tranquilamente para más tarde hablarles o entregarles un librito o decirles de un programa radial que enseña la palabra de Dios. Hay muchas maneras de ser una luz en el mundo y debemos alumbrar. El versículo 16 de este capítulo 5 de Mateo nos dice: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay quienes tienen esta creencia de pensar que el Sermón del Monte es antropocéntrico, o sea, centrado en el hombre. No es centrado en el hombre, sino teocéntrico, es decir, centrado en Dios mismo. ¿Acaso el versículo dice: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y te glorifiquen, y te feliciten, y te den una medalla de oro y una copa de plata? ¡Claro que no! Este versículo dice que usted y yo, amigo oyente, debemos alumbrar con nuestra luz delante de los hombres, para glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. El Sermón del Monte tiene a Dios como tema central. Durante el milenio, cuando el reino esté acá en la tierra, todo lo que se dice y se hace tendrá su centro en Dios. Nuestro primer motivo en este mundo perdido debe ser el traer gloria a Dios. Avancemos algo más en este estudio del Evangelio según San Mateo y leamos ahora el versículo 17 que dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Es bueno que recordemos que la ley era más que meramente los 10 mandamientos. Una parte de la ley era la ley moral, y la otra era la ley ceremonial. Y Jesucristo fue el sacrificio por las transgresiones de la ley, o sea, los pecados del mundo. No vino para abrogar la ley y los profetas, vino para cumplir la ley. ¿Cómo cumplió la ley? La cumplió guardándola en su totalidad. Lo que la ley presentó a los hombres, a Cristo le fue posible alcanzar. Y así, cuando uno acepta a Cristo como su Salvador, Él entonces llega a ser nuestra justicia. Las normas de Dios no han cambiado. Nadie puede alcanzar las normas de Dios por su propia fuerza. El hombre necesita ayuda. El hombre necesita la misericordia. El hombre necesita de un Salvador. Alcanzamos la misericordia cuando llegamos a Cristo. El versículo 18 de este capítulo 5 nos dice: Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Esperamos que no nos entienda mal lo que decimos, amigo oyente. La ley no es anticuada. Todavía es una norma hoy en día. Revela que nuestra conducta no concuerda con la expectativa de Dios. Esto nos impulsa a acercarnos a la cruz de Cristo. La única manera en que podemos cumplir la ley es aceptando al único que pudo cumplirla.
esto es, el Señor Jesucristo mismo. Ahora el versículo 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. No se puede quebrantar los mandamientos y salirse con la suya. Pero no se puede guardar los mandamientos por nuestras propias fuerzas. La única manera en que se puede guardar los mandamientos es acudiendo a Jesucristo para recibir de Él la salvación, el poder y la fuerza. Los mandamientos no son el camino de la salvación, sino más bien un medio para señalarnos nuestra condición necesitada y el camino a la salvación, que es por la aceptación de la obra de Jesucristo. El versículo 20 de este capítulo 5 de Mateo dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los fariseos tuvieron un sumo grado de justicia según la ley, pero no fue aceptable. ¿Cómo vamos a superarla nosotros? Nunca podemos superarla por nuestros propios esfuerzos. Ahora los versículos 21 y 22 nos dicen, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En estos versículos, Cristo está diciendo que el enojo es equivalente al asesinato. Eso quiere decir que si usted está enojado con su hermano, es un asesino. Si dice que el Sermón del Monte es su religión, pero quebranta cualquier parte de él, es condenado. Amigo oyente, si a usted no le es posible cumplir este Sermón del Monte en su totalidad, usted necesita entonces un Salvador. Y este Salvador, como ya lo hemos señalado, es el mismo Señor Jesucristo. Le exhortamos, pues, en esta hora a acudir a Él, a entregarle su vida entera, a permitir que Él entre en su corazón y le transforme de una manera total, de manera que le dé nueva vida, de manera que usted se constituya en la sal de la tierra y en la luz del mundo, por medio de Cristo Jesús viviendo en usted. Es nuestra oración ferviente que usted acuda a Cristo Jesús en esta misma hora. Dios le ayude a hacerlo. En nuestro próximo programa continuaremos considerando el capítulo 5 de este Evangelio de San Mateo y confiamos que usted nos sintonice de nuevo. Y ahora, antes de finalizar este programa, les sugerimos leer el resto de este capítulo 5 del Evangelio de Mateo para estar mejor informado de lo que estudiaremos en el próximo programa. Será entonces hasta nuestro próximo programa, amigo oyente. Es nuestra oración que Dios le bendiga abundantemente.